Identidad, exclusión y racismo. Reflexiones teóricas y sobre México. En el presente trabajo se intentará realizar una aproximación a los temas de racismo y discriminación racial. El punto de partida será una reflexión inicial acerca del concepto de identidad u otredad. En un segundo momento se abordará sobre la base del pensamiento de Cornelius Castoriadis, los mecanismos básicos de la intolerancia, cuna del racismo. Finalmente se aterrizará en nuestro país para analizar en cuál o cuáles de sus variantes se ha presentado el racismo en nuestro territorio. Identidad y otredad. Según Fossard, la identidad es la percepción colectiva de un nosotros relativamente homogéneo, por oposición a los otros en función del reconocimiento, características, marcas y rasgos compartidos que funcionan como signos y emblemas. Por lo tanto, identidad y otredad son dos caras de la misma moneda. Los universales y los mecanismos recurrentes de la exclusión y la intolerancia. Cuna del racismo. A partir de la identidad y la otredad se da la intolerancia y la exclusión, aproximándonos al origen del racismo. Desde el punto de vista biológico, las razas no existen. No hay duda que hay variaciones genéticas. Sin embargo, los más de 6 millones de seres humanos que habitamos este planeta somos el 99.9% iguales, mientras que las diferencias entre nosotros se hallan solo contenidas en 0.1% de nuestro genoma. Algunos rasgos son visibles, es decir, el fenotipo, los rasgos físicos, como el color de la piel, y otros rasgos son no visibles, como la propensión que tenemos a tener una enfermedad más que otra. La raza son construcciones sociales, entonces es una idea. Sin embargo, tiene un enorme peso porque las personas que creen en ella actúan como si realmente existieran. La variación fenotípica se fue transformando en significantes claves de la diferencia durante los encuentros coloniales europeos con otras culturas. Ahora bien, vamos con la etnicidad. Si bien son conceptos que se pueden confundir, la etnicidad se refiere a diferencias culturales. Es una construcción social basada en una noción específica de diferenciación cultural construida sobre la noción del lugar de origen. Aunque la palabra raza no nos guste porque puede ser muy agresiva, negar que existe equivale a borrar la historia particular por medio de la cual tales identificaciones llegan a adquirir la fuerza que tienen. La clase en relación con la raza y la etnicidad. La teoría marxista menciona que se trata de una relación de dominación. Sin embargo, esto simplifica en exceso la realidad histórica del mundo colonizado, porque las categorías ideológicas pueden afectar a los factores económicos y viceversa, al igual que las identificaciones raciales pueden ser diferentes o bien serlo durante diferentes periodos. Además, entonces debemos dar cuenta de la diversidad de clase o de la discriminación de cualquier otro tipo dentro de una categoría racial oprimida, por ejemplo, la violación de indias a manos de indios. ¿Cuándo y dónde nace el racismo? La discriminación, la exclusión, la segregación e incluso el exterminio del otro se debe a que es biológicamente diferente a nosotros. Es el miedo al otro, porque es una ruptura con lo antes conocido. Entonces, debe relacionarse racismo con modernidad. Biedrka nos habla de que la sociedad anterior de la modernidad tenía como principio estructurante la desigualdad, mientras que la sociedad moderna tiene la igualdad como valor. La concepción de que todos los ciudadanos de una nación son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos individuales nos da la necesidad de explicar y justificar esto. Nace el racismo científico europeo del siglo XIX para justificar las desigualdades sociales dentro de las estructuras de clases de la sociedad industrial que estaba en proceso de consolidación. Este proceso se dio bajo la construcción del Estado, que en realidad es un colectivo imaginario. Este colectivo imaginario nos da una base material y simbólica, es decir, un conjunto histórico formado por la existencia común, la ocupación tradicional de un espacio físico y el mismo idioma. Nos da una identidad nacional, por lo que definimos a una persona como merecedora o no de nuestro Estado-nación. Es una ideología nacionalista sólida, por lo que necesitamos definir un nosotros y un los otros. Fue así como buscaron elementos que casi no pueden ser cambiados, como el color de la piel, el tipo del pelo y de las facciones. Es así como el Estado-nación se fortaleció, dando una justificación de la jerarquía sociocultural, constituida por la definición del yo colectivo, del nosotros nacional, sinónimos del nacimiento del racismo propiamente dicho. La corriente que sostiene el racismo
Podemos definir racismo como el querer de una u otra manera la muerte del otro. Entre el racismo moderno y las intolerancias religiosas no hay gran diferencia. Se define el racismo como un fenómeno de exclusión, segregación o exterminio. Castoriadis dice que una de las burradas que gozan actualmente de una gran circulación es la idea de que el racismo o es simplemente el odio del otro es una intervención del occidente. Webiorka y Moreno Feliu dicen que el racismo es sinónimo de la inferiorización y exclusión del otro basadas en la lógica biologística. ¿De qué manera puede la investigación sobre racismo en América Latina contribuir a aclarar o enriquecer dicha discusión? Bueno, surge la argumentación de lo biológico. Webiorka dice que nació con la modernidad de Occidente. Aceptemos que ello fue así, porque fue ahí donde nació la razón naturalizante de la desigualdad inferiorizante. El diferencialismo es una forma de racismo y sirve para desenmascarar mentalidades y conductas escondiéndose tras lo cultural. Victimizan al otro de la misma manera que lo hacen quienes se declaran abiertamente racistas. La exclusión postmoderna se basa en el diferencialismo, la exclusión sobre la base de la irreductibilidad cultural. Como trasladar entonces hacia el terreno de la elaboración teórica concreta sobre las formas y expresiones del racismo en nuestros países. El antropólogo guatemalteco Ramón González Ponciano analiza el racismo de su país. Nunca hubo modernidad o la modernidad fue regresiva, ya que a. Expulsó a los campesinos de sus tierras y no creó un régimen de declaraciones salariales. B. La concurrencia al mercado de trabajo se realizó bajo coerción, con base al orden colonial. C. La individualización de las relaciones políticas excluyó a indígenas y analfabetos. Y D. Sirvió para reforzar la racionalización de las desigualdades. Los racismos ordinarios en tiempos de la modernidad. Las manifestaciones racistas se dividen en dos. La primera como el racismo de la desigualdad. Tienen su origen en la tradición comunitaria, afirman la diferencia, exaltan la pureza de las razas y separan los grupos. Las mayorías o el grupo del poder considera que el otro tiene su lugar en la sociedad, en la nación o en el imperio. El otro no es igual, es inferior. La segunda, el racismo de la diferencia. Más que proceder de una inferiorización del otro, lo que se exalta es la absoluta e irreductible diferencia cultural con el yo colectivo. Luca Cavalli Sforza dice que el concepto de raza humana es arbitrario, detesta la palabra raza. Se identifica con la superioridad y la inferioridad del pueblo. Es también llamado nuevo racismo o neorracismo o fundamentalismo cultural. Ha surgido esta nueva forma de discriminación sociocultural que resulta del desprestigio sufrido por el racismo a raíz del Holocausto. Muestra al otro como seres inferiores. Ahora se dice, no podemos convivir con ellos porque son simplemente tan diferentes. Surge la argumentación en torno al fenotipo-genotipo, como la explicación primera y última de la desigualdad, que la ley traduce puesto que la trasciende, va más allá de ella, ya que brota del término biológico. La modernidad de no existir todo modo de discriminación entre pueblos, grupos étnicos o grupos socioculturales se llamarían igual y nublarían nuestra visión sobre las especificidades de cada fenómeno. Si el racismo nació con la modernidad en Occidente, ello se debe a que fue allí donde nació la razón naturalizante de la desigualdad, inferiorizante, y el fundamentalismo cultural merece también el nombre de racismo. Ahora, ¿México es un país racista? El racismo asimilacionista nació como ideología a principios del siglo XIX, cuando fue la construcción de identidad nacional, un ideal biosocial que proclamaba que era la superioridad de las razas mixtas y no la pureza de la sangre lo que garantizaría una nacionalidad firme y sólida. En 1830, José María Luis Mora escribe que los indios eran cortos y envilecidos restos de la antigua población mexicana. Francisco Pimiente escribió que el objetivo del mestizaje debería ser la eliminación de la amenaza roja. Los indigenistas concordaban con el mestizaje como ideal biosocial y cultural que debía alcanzarse. Una política que de no desarrollarse bajo la dirección del Estado conduciría a los indígenas a una situación desesperada. En Chiapas también ha estado marcada por un racismo que históricamente no se ha presentado en su forma asimilacionista, sino en una forma segregacionista.
El mestizaje aparece como enemigo de la discriminación racial a la que pretende combatir mediante su contrario, la integración racial. Se contradice con su propio fundamento. En efecto, produce una nueva polarización sociocultural, por declararse la única forma válida de integración. Reemplaza la polarización blanco-indio a la que pretendía combatir por la polarización mestizo-indio, en la que el mestizo reemplaza al blanco en el lugar dominante. El 17 de mayo de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN ordenó la suspensión total de los contactos con el gobierno federal, al considerar que la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso era una burla legislativa, una grave ofensa a los pueblos indios, iba a prolongar la guerra en Chiapas, ignoraba por completo la demanda nacional de reconocimiento de los derechos y cultura indígenas, revelaba el divorcio total de la clase política respecto de las demandas populares y aseguraba que los indígenas siguieran siendo objeto de limosnas y desprecios. Mientras que la identidad mestiza como ideal no se retrotraiga a la falta de una política estatal distinta que plasme claramente en leyes y en actos la igualdad y la diferencia, tal identidad seguirá siendo vista inevitablemente como el equivalente de la ciudadanización plena. El entender la correlación que priva entre la estratificación de clase, género y raza resulta así fundamental no solo para explicar la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, sino para comprender las distintas estrategias de lucha que ellas han desarrollado. Clase, género y raza resulta así fundamental no solo para explicar la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, sino para comprender las distintas estrategias de lucha que ellas han desarrollado frente al Estado, a la sociedad mestiza y a sus propias comunidades y organizaciones. En el México moderno, las almas y los cuerpos de las mujeres indígenas mexicanas, literal y metafóricamente, han sido la materia prima para la formulación del nacionalismo oficial basado en el mito del México homogéneo y mestizo. En Forjar Patria, Manuel Gamio confiere a las mujeres un papel central al señalar: cuando México sea una gran nación, lo deberá a muchas causas, pero la principal habrá de consistir en la fuerte, viril y resistente raza que desde hoy moldea a la mujer femenina mexicana. Colocadas en el más bajo nivel de la escala de las diferencias sexuales, de clase y de raza, las indígenas de nuestro país sufren no solo el más alto grado de discriminación, sino también la discriminación que combina la mayor cantidad de registros de discriminación, entre los cuales el político no está ausente. Y al enfocar la interiorización por ellas sufrida desde el punto de vista que aquí nos concierne, el del racismo, podemos ver claramente cómo este las ha afectado de manera especialmente violenta,